Hola amigas y amigos. Hoy hablaremos sobre las culturas de Mesopotamia. Las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento, desarrollaron la escritura que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica, y más adelante la fonética. En el campo del derecho, crearon los primeros códigos de leyes. En arquitectura, desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula, crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Contenido: Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Los primeros estados mesopotámicos. Los grandes imperios del creciente fértil. ¿Cómo fue la escritura y el arte en Mesopotamia? Sociedad, economía y avances científicos de Mesopotamia. El código de Hammurabi. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Mesopotamia, palabra que en griego significa entre ríos. Es una región ubicada en los valles comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. El espacio en Mesopotamia. Mesopotamia se dividía en tres zonas. Al norte, la Alta Mesopotamia, denominada antiguamente Asiria. Era una zona pedregosa, seca y con poca producción. Solo en las orillas de los ríos había tierra fértil. Al centro, la Mesopotamia media, llamada Akkad, o Babilonia. Era una planicie fértil que tenía como centro el punto en el que se acercaban más los ríos Tigris y Éufrates. Al sur la Baja Mesopotamia, llamada Sumer. Era una zona pantanosa ubicada alrededor de la desembocadura de los ríos. Allí nacieron las primeras ciudades. El crecimiento de los ríos Tigris y Éufrates era violento e irregular, y, por ello, poco predecible. Esto obligó a las comunidades de la región a organizarse y construir obras hidráulicas. Desde la civilización sumeria tercer milenio antes de Cristo se construyeron redes de canales que posibilitaron irrigar grandes territorios y conseguir una gran producción agrícola. La diversidad étnica en Mesopotamia. A diferencia de Egipto, donde la unificación fue llevada a cabo por la etnia camita, en un territorio relativamente aislado del exterior, en Mesopotamia se desarrollaron diversos pueblos, los cuales llegaron a esta zona atraídos por sus recursos, y porque carecía de fronteras naturales que la aislaran del exterior. Los principales fueron los sumerios, que llegaron desde la India hacia el año 3500 a.C. Los semitas, acadios, amorreos y asirios, que arribaron desde la península arábiga hacia el año 2500 a.C. Y los indoeuropeos, hititas, medos y persas, entre otros, que llegaron desde Asia Central hacia el año 2000 a.C. Los primeros estados mesopotámicos. Los sumerios. Hacia el año 3500 a.C., se fundaron las primeras ciudades sumerias. Kis, Uruk, Ur, Lagas. En el interior de cada ciudad se encontraba el templo, que a menudo se construía sobre una enorme torre escalonada llamada Zigurat. Inicialmente, el mando político fue ejercido por un rey, sacerdote, elegido por los pobladores. Con el tiempo, el cargo se volvió hereditario, y el gobernante recibió el título de Ensi. Este se encargaba de defender la ciudad, dirigir las obras de riego, y organizar el culto a los dioses. El Imperio Acadio. Hacia el año 2330 a.C. los acadios se establecieron en la región. Durante el reinado de Sargón, establecieron su capital en la ciudad de Akkad, y sojuzgaron a los sumerios. Con el tiempo,
los acadios adoptaron las creencias religiosas de los sumerios, lo que dio origen a la cultura sumero-acadia. En el año 2125 a.C. los ataques de los hutis debilitaron el gobierno acadio, y permitieron la liberación de las ciudades-estado sumerias. A partir de ese momento, se produjo una pugna entre ellas por establecer su hegemonía. El Imperio Babilónico. Tras un siglo de caos, los amorreos conquistaron paulatinamente las ciudades y fundaron en ellas nuevas dinastías. Hammurabi, 1792 a 1750 a.C. Uno de los reyes amorreos, unificó las ciudades sumerias y el norte de Mesopotamia al llegar al trono de Babilonia, antigua Akkad, y fundó el primer imperio babilónico. La monarquía babilónica gozó de mucho prestigio e influencia. El poder político se centralizó en el rey, quien gobernaba desde el palacio, que desplazó al templo como el centro más importante del estado. Para unificar culturalmente la región, Hammurabi impulsó el culto al dios babilónico Marduk, y generalizó el uso de la lengua acadia. Asimismo, impuso un sistema de leyes único para toda la región, el llamado Código de Hammurabi. Los grandes imperios del creciente fértil. Hasta el siglo XVI a.C., tanto Egipto como Mesopotamia se habían desarrollado de manera independiente. Sin embargo, desde entonces, las tierras del creciente fértil empezaron a ser unificadas bajo la dominación sucesiva de grandes imperios. La zona denominada creciente fértil es una región en forma de luna creciente que posee suelos muy fértiles, de ahí su nombre. Incluye a Mesopotamia y el corredor sirio-palestino, aunque, por extensión, también se considera dentro de esta zona al Valle del Nilo, y el oriente de la península de Anatolia. El Imperio Hitita. Los hititas fueron un pueblo indoeuropeo asentado en la península de Anatolia, en la actual Turquía, que fundó su ciudad capital, Atusa, en el siglo XVIII a.C. Entre los siglos XV y XII a.C. formaron un poderoso imperio que extendió sus dominios hasta Chipre, Siria, y Mesopotamia. Este hecho los enfrentó con los faraones del Imperio Nuevo, rivalidad que tuvo su punto máximo a inicios del siglo XIII a.C., cuando ambos imperios se enfrentaron en la batalla de Cadés. Posteriormente, el Imperio hitita empezó a debilitarse y desapareció bruscamente durante las invasiones de los pueblos del mar hacia el siglo XII a.C. Los hititas fueron la primera civilización en usar el hierro, cuya producción fue guardada en secreto durante siglos. Sin embargo, al caer su imperio, y dispersarse sus artesanos, su tecnología se difundió por todo el creciente fértil. La gran resistencia de este metal mejoró la fabricación de armas, y carros de guerra, así como de herramientas agrícolas y de utensilios domésticos. El Imperio Asirio. Los asirios eran un pueblo semita asentado en la parte norte de Mesopotamia, un lugar de suelo poco productivo, seco y rocoso. Estas difíciles condiciones los empujaron a la conquista de nuevos territorios. A partir del siglo XIV a.C. los asirios empezaron su expansión desde su capital Asur. Sin embargo, recién hacia el siglo IX a.C. lograron constituir un estado al asegurar su dominio sobre las zonas conquistadas. En el siglo VIII a.C. organizaron un sistema de recaudación de impuestos, y fue fundada una nueva capital, Nínive. Esto les permitió a sus sucesores establecer un extenso imperio que llegó hasta las costas del Asia Menor, Egipto, y la meseta de Ilam. Para los monarcas asirios, los territorios conquistados constituían básicamente una fuente de tributos y recursos. Por ello, no les interesaba mejorar las condiciones de vida de los pueblos dominados, a los que sometieron a un régimen de terror y a deportaciones masivas. Para conseguir sus objetivos, contaban con un ejército poderoso, que fue el más grande y eficaz de los conocidos hasta entonces gracias a innovaciones tecnológicas como espadas de hierro,
lanzas, armaduras, y maquinarias de asedio. La dureza del dominio asirio originó un gran resentimiento en los pueblos conquistados, lo cual sería aprovechado por los babilonios y los medos, un pueblo tribal del oeste de Persia, para vencer a los asirios. El año 612 a.C. Nínive fue destruida, suceso que selló el fin del imperio asirio. El imperio neobabilónico. Tras la caída de los asirios, Nabopolassar, rey de Babilonia, estableció el imperio neobabilónico. Este fue un periodo de renacimiento para la antigua ciudad de Babilonia, que alcanzó un gran esplendor bajo el reinado de Nabucodonosor II, quien impulsó el desarrollo del comercio, las artes, y la edificación de grandes construcciones. En su palacio, Nabucodonosor mandó construir jardines sobre terrazas escalonadas, los célebres jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El imperio neobabilónico heredó el eficaz sistema asirio de recaudación de tributos y botines de guerra para mantener el ejército y emprender obras públicas. Pero pronto el imperio se debilitó y los persas, liderados por Ciro II, lograron conquistarlo en el año 539 a.C. Hoy hablaremos sobre la escritura y el arte en Mesopotamia. En Mesopotamia se desarrolló una rica cultura gracias a la diversidad de pueblos que la habitaron. Uno de sus principales aportes a la humanidad fue la invención del primer sistema de escritura. La invención de la escritura. En Sumer se desarrollaron las primeras formas de escritura, que datan del año 3400 a.C. La escritura de ese entonces era pictográfica, es decir, empleaba dibujos que representaban objetos reales. Sin embargo, con el tiempo se simplificaron los signos, y se creó la escritura cuneiforme. La escritura se practicaba sobre tablillas de arcilla, en donde los signos se grababan con una caña afilada sobre el barro fresco. Para que el dibujo fuera nítido, había que levantar la caña varias veces, y entonces se producía una combinación de trazos quebradizos, con apariencia de clavos o cuñas. Por ello, esta escritura recibió el nombre de cuneiforme. Normalmente, las tablillas se reutilizaban, pero a veces si el escrito era muy importante se cocían para endurecerlas y conservarlas. Por lo general, representaban animales u objetos, lo que indica que esta escritura nació como medio de contabilidad. Este logro les permitió a los pueblos mesopotámicos llevar un registro metódico y minucioso de la información. La literatura. La literatura tenía como objetivo alabar a los dioses y resaltar las hazañas de los grandes reyes. Al principio, esas historias eran parte de la tradición oral y se transmitían a los aprendices de sacerdotes y a la nobleza. Posteriormente, empezaron a ser registradas en textos que se conservan hasta nuestros días. El ejemplo más notable de la literatura mesopotámica es la epopeya de Gilgamesh, texto que narra las aventuras de este héroe, que recorre sin éxito un largo camino en busca de la inmortalidad. La escultura. La religión fue un factor decisivo en la escultura de los pueblos de Mesopotamia. Las estatuas solían ser masculinas, y representaban a reyes, dioses, o altos funcionarios. Las figuras podían aparecer de pie, o sentadas, pero en ambos casos manteniendo la misma característica. Posición frontal, falta de movimiento, y rostros expresivos con grandes ojos. Los relieves solían realizarse sobre piedra. En ellos aparecían escenas que narraban acontecimientos importantes de la vida política o religiosa de Mesopotamia. La arquitectura. Los mesopotámicos fueron grandes constructores de ciudades. Sin embargo, como utilizaban ladrillo y adobe, quedan pocos restos de sus edificaciones. En estas usaban arcos y bóvedas, dos elementos constructivos que ellos inventaron. Los edificios más importantes se localizaban en las ciudades, donde residían el rey y la nobleza. Las construcciones más características fueron los templos,
los palacios reales, y los zigurats. El templo era el centro de actividades políticas, judiciales, económicas, y sociales. Allí se tomaban juramentos en los procesos judiciales, se almacenaba, administraba y distribuía el grano, se elaboraban productos artesanales, se enseñaba a leer y escribir, y se brindaba asistencia a los necesitados. Cerca del templo o en su interior se construían enormes torres escalonadas llamadas zigurats. Los zigurats tenían distintas funciones. Se usaban como observatorio astronómico, lugar de culto, o centro de adivinación. El palacio servía de residencia al rey. Con el tiempo, los sacerdotes fueron perdiendo poder a favor de los reyes, por lo que los palacios adquirieron mayor importancia. Las paredes interiores de los templos y palacios se decoraban con adornos de cerámica vidriada y relieves, figuras de toros y leones. Los palacios de los reyes eran adornados con esculturas guerreras. Las ciudades estaban rodeadas de murallas de ladrillos con 4 puertas fortificadas. Las calles eran estrechas y de trazado irregular, y las casas se amontonaban caóticamente. En las calles de mayor anchura estaban las casas de las familias más ricas. En las zonas más aglomeradas vivía la mayoría de la población en pequeñas casas de adobe y de techo plano. Hoy hablaremos sobre sociedad, economía y avances científicos de Mesopotamia. Las sociedades de los pueblos de Mesopotamia presentaron características similares. Eran estratificadas, creían en numerosos dioses, y basaron su economía en la agricultura y el comercio. La población. Los grupos privilegiados estaban constituidos por la aristocracia, formada por el rey, su familia y la nobleza, los que disponían de gran parte de las tierras, y ocupaban los cargos más altos. A este grupo también pertenecían los sacerdotes, quienes se encargaban de los rituales religiosos. Ellos vivían en los templos, poseían tierras y colaboraban en el gobierno. Entre los funcionarios destacaban los escribas. El resto de las personas, el pueblo, podían ser libres, si tenían derechos, o esclavos, que carecían de ellos. Al primer grupo pertenecían los campesinos y los artesanos. Los campesinos alquilaban las tierras que rodeaban la ciudad, y que pertenecían al rey, o al templo, para los que destinaban parte de la cosecha. Cultivaban cebada, trigo, vainitas, garbanzos, pepinos, etc. Para ello, usaban arados rudimentarios. Los artesanos trabajaban en los talleres. Había distintos tipos de artesanos: tejedores, carpinteros, orfebres, perfumistas, etc. La religión. Los pueblos de Mesopotamia eran politeístas. Creían que el origen de todas las cosas estaba en 2 fuerzas opuestas. Apsu era el principio masculino, origen del bien. Tiamat era el principio femenino, origen del mal. De la unión de ambos nacieron los numerosos dioses mesopotámicos. Los más importantes eran Anu, el padre de los dioses, y señor del cielo. Enlil, dios del aire, y del viento, e Istar, diosa del amor. Los dioses tenían representación antropomorfa, pues poseían características humanas. A ellos se les atribuía el haberse arrepentido de crear a la humanidad, e intentado destruirla mediante una gran inundación. El diluvio. El culto a algunas de estas divinidades se extendía cuando la ciudad, estado, en la que eran considerados dioses tutelares se imponía a las demás. Este fue el caso de Marduk, dios de Babilonia, impuesto como divinidad oficial del imperio babilónico. Las actividades económicas. La base de la economía en Mesopotamia fue la agricultura, cuyos principales cultivos eran los cereales, como la cebada y el trigo. Entre las especies ganaderas más importantes estaban las cabras, las ovejas y los bueyes. El comercio se realizó en un principio por medio del trueque, es decir, el intercambio de productos.
El imperio acadio instauró el uso de piezas de metal de oro y plata como moneda. Se comercializaba metales, piedras preciosas y madera. Los avances científicos. El uso de la rueda es tan antiguo como Mesopotamia. Como fecha de invención, los expertos coinciden en fijar el año 3500 a.C. Primero se usó como especie de torno, y años después, en la construcción de carros y otros medios de transporte. Esto posibilitó el traslado de mercaderías y personas. La astronomía. Hace más de 5000 años que los astrólogos de Babilonia se preocuparon por estudiar y conocer el cielo, e identificar a todas las estrellas que podían observar. Lograron reconocer y ubicar algunos grupos de estrellas y 5 planetas del sistema solar. Crearon un calendario lunar de 12 meses. Un fenómeno astronómico que también observaron fueron los eclipses, los cuales llegaron a predecir. La astronomía tenía una función práctica, ya que a través de ella podían conocer la aparición de la luna, cuando empezaban los meses, y determinar las estaciones. Los astrónomos mesopotámicos tenían la obligación de informar al rey sobre sus observaciones, pues de eso dependía la organización de la vida en Mesopotamia. Las matemáticas. Usaron la numeración basada en 60 unidades, sistema sexagesimal con base 6, que constituye el fundamento de nuestro sistema de horas, minutos y segundos. A partir del mismo principio dividieron el círculo en 360 grados. Sabían sumar, restar, multiplicar y dividir, para lo cual usaban unas tablillas de simplificación. La metalurgia. Descubrieron que uniendo cobre y estaño, obtenían bronce, el material de mayor empleo en Mesopotamia. Entre los años 1200 a.C. y 1000 a.C., se produjo un nuevo avance con el uso del hierro, ya que con este metal fabricaron herramientas de trabajo, armas de guerra, como espadas, lanzas, armaduras, y elementos decorativos. La agronomía. Con la invención del arado, y la incorporación de los animales de tiro, los sumerios de Mesopotamia desarrollaron una agricultura próspera. Como la región era sumamente árida, implementaron sistemas de regadío con presas y canales para retener el agua y distribuirla en los campos. Al arado le acoplaron un recipiente con semillas que caían hasta la punta, obteniendo así una sembradora rudimentaria. De este modo, lograron obtener varias cosechas al año y contar con excedentes para comerciar. El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fue el primer código de leyes de la humanidad. Tiene 282 leyes, un prólogo y un epílogo. Su lectura permite conocer el sistema jurídico mesopotámico. Las leyes se basan en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que establecía un castigo igual al crimen realizado. Las leyes se encuentran grabadas en una estela de más de 2 metros de altura. Estas fueron algunas de sus normas. Si un señor acusa a otro señor, y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Si un hombre libre ha robado propiedad perteneciente a un dios, o a un palacio, ese hombre será castigado con la muerte, y el que recibió de su mano la propiedad robada también será castigado con la muerte. Si un hijo golpea a su padre, cortarán su mano. Si un hombre libre desea divorciarse de su primera esposa, que no le ha dado hijos, le dará plata hasta el valor de su regalo de bodas, y le devolverá la dote, y así se divorciará. Si una casa mal construida se hunde, matando al propietario y a su hijo, incurre en la pena capital el arquitecto o su hijo. Si deseas, y estás en la posibilidad económica, puedes apoyarnos con un donativo, que puede ser desde $1,
el cual será recibido como una muestra de aprecio y motivación para continuar mejorando y seguir produciendo más contenido. En la caja de comentarios encontrarás el link. De lo contrario, comparte el vídeo con amigos. Si la información te fue de utilidad, apóyanos dándole al botón me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.